Hola, ¿cómo están? Soy Brenda Pérez. En este video vamos a hablar sobre los efectos psicosociales que sufren las víctimas de violencia y de crímenes de Estado y además sobre las medidas de reparación que se deben a estas. Los efectos psicosociales siempre van a depender del contexto del crimen que la víctima ha vivido, ¿no? Puede ser, no sé, tortura, violencia sexual, secuestro. También puede ser, bueno, eventualmente también las víctimas que son asesinadas o también que son desaparecidas, los familiares de estas también se convierten en víctimas. Porque, digamos, siempre los crímenes de Estado siempre tienden a, como ya dije en los anteriores videos, el estigma moral, ¿no? Y social. Porque generalmente siempre a las víctimas se les trata como que si hubieran sido delincuentes, asesinos o terroristas, o se les trata de lo peor, o sea, el Estado trata de manchar su imagen como personas. Entonces desde ahí ya empieza como que las víctimas ya empiezan como un rechazo, ¿no? Empiezan a tener menos confianza, empiezan a tener enfermedades también psicológicas, obviamente. También su percepción del mundo cambia totalmente. Además del cómo el mundo los ve, también cambia. Entonces, tiene un impacto bastante importante en ellas. Y bueno, esto cambia la vida de ellos y ellas completamente, ¿no? Igualmente de sus familiares, ¿no? Entonces también entre estos efectos psicosociales siempre va a entrar también la sociedad. ¿Y por qué esto? Porque, digamos, la sociedad muchas veces tiende como que a invisibilizar o a estigmatizarlos, ¿no? Entonces, como sociedad siempre tenemos que estar pendientes, ¿no? Y de saber y de tener empatía y de que nos importe, ¿no? Ya no insensibilizarnos, porque bueno, a veces pareciera ser que vemos tantas noticias que ya no sentimos nada o que nos parece normal, cuando no, tenemos que siempre que cuestionar y saber que tal vez podríamos estar en el lugar de las otras personas, ¿no? Y no siempre creer lo que nos dice, digamos, el gobierno o los medios de comunicación. Entonces, es por todo este daño que han sufrido las víctimas de estos crímenes de Estado que se les debe una reparación, ¿no? Entonces, siempre están estas medidas materiales y las inmateriales. Las inmateriales tienen que ver más cuando bueno, nunca las personas que han sido víctimas van a volver a su vida de antes, ¿no? Eso no se puede restablecer, pero sí se puede tratar de como que reparar, ¿no? Entonces, digamos, aquí entra todo lo que es también la rehabilitación de los daños que ya vimos anteriormente, que son psicosociales, ¿no? Que pueden tener un efecto postraumático en la víctima, trastornos del sueño, depresión y todo esto. También está lo que es la reparación, bueno, la reparación de materiales, de restablecer, ¿no? Si la víctima tenía algún trabajo previo, restablecerlo en lo más posible en el mismo puesto o repararle un monto económico equivalente a lo que perdió en todo ese tiempo que se vulneraron sus derechos. Y lo más importante es el reconocer, ¿no? Y las disculpas públicas. Y las disculpas públicas porque, bueno, aquí se reconoce, ¿no? Y se limpia la imagen de la víctima. Y también como que todo se cumple con lo que vimos anteriormente de la justicia transicional, ¿no? Del derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria. Entonces, se cumple todo esto con las víctimas para que, digamos, se sientan, se reivindiquen y se logren, bueno, no sé si se pueda superar, digamos, estos crímenes, pero sí se logre y se sientan ellos como que ya no son invisibles o que su crimen quedó en la nada, que las injusticias que vivieron y las personas que cometieron estas injusticias salieron impunes. Pues tal vez no, porque no digo que es perfecto todo este sistema y que toditas los culpables de estos crímenes han pagado, porque no es cierto. Tenemos el claro caso de Pinochet, ¿no? Y bueno, pero se sabe ya de la historia y qué es lo importante, ¿no? Para no repetir esto, para
reconocer todo lo que sucedió en la realidad, aunque muchas personas aún crean lo contrario o piensen que esto es mentira o que nunca pasó o que estas personas, porque se les injuria también que solo quieren dinero y estas cosas, cuando no es así, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante conscientes de esto que siempre puede volver a suceder y nos puede pasar a nosotros y nosotras como miembros de la sociedad.